Estoy perdido. ¿Vosotros veis el camino? A ver, aquí hay un hito. Pero ya veremos si logro salir de aquí. Y de repente, lo que iba a ser un simple reconocimiento de una carrera se complicó más de lo que esperaba. Mucho más. Hasta el punto de que me estaban esperando. Todo empezó aquí. Víctor, el guardián de la Sierra de Chiva, me dejó en el punto de salida. El trail Amanece por Chiva tiene la peculiaridad de ser nocturno. Una sierra poco conocida y poco transitada por corredores en montaña. Lo que iba a ser un simple reconocimiento de su distancia de 29 kilómetros con más de 1.300 metros de desnivel positivo acabó convirtiéndose en algo muy distinto. Pero antes de llegar a eso... Llevamos 500 metros de carrera y la verdad es que la salida es muy rápida, bastante ancha, bastante pistera. Aprovecho para explicaros que la carrera tiene 3 subidas. La primera, que aún nos sobran fuerzas, acumulamos casi 300 positivos en 3 kilómetros. Luego, cuando bajemos, tenemos después otra subida más tendida, más de 9 kilómetros, en el que vamos acumulando unos 400 positivos. Es en forma de sierra, con lo cual tenemos pequeños descansos de bajada. Y luego, como regalo, después de la gran bajada que tenemos, con unas vistas impresionantes que ahora os mostraré, tenemos una nueva subida de apenas 1 kilómetro y poco, y en el que acumulamos más de 200 positivos. Hay momentos que tenemos incluso un 30%. Hoy nos ha salido un día espectacular para grabar este briefing o reconocimiento de la carrera. Kilómetro 1,4 y empezamos la subida desde la caseta que vemos ahí abajo. Así que vamos a por esos 300 positivos. Salida sencilla, fácil para evitar todos los tapones y situarnos donde queramos en la carrera. Este barranco fue un problema durante la dana. Kilómetro 2,4 y nos desviamos ya por aquí. Vamos. Que no os dé miedo andar, que esta cuesta ya empieza a picar bastante. Y si sois populares como yo, no os preocupéis, porque dan incluso 6 horas para poder completar el recorrido. Así que tranquilidad. Impresionante las vistas. La salida es a las 10:30 de la noche. Y los autobuses salen desde la estación de Chiva a las 9:30. Al ser una carrera lineal, cuidado con esta subida que puede ser muy peligrosa para el resto de la carrera, y aquí si nos pasamos de vueltas lo vamos a pagar caro. Esta subida tiene algún tramo de descanso, pero poco. Kilómetro 4 y en este punto nos desviamos por esta senda de aquí. Esta senda ya es más estrecha, pero tiempo suficiente como para poder haber estirado la carrera y no entorpecer nuestra marcha ni encontrar los famosos tapones. Kilómetro casi 4,5 de carrera. Comenzamos la bajada. Aquí lo inteligente, aguantar caballos, porque queda mucha carrera. Un poco de piedra suelta, pero nada que no podamos disfrutar. Vamos allá. Por delante, 1,5 kilómetros de bajada, en la que prácticamente descenderemos lo mismo que hemos subido. Y vamos, como veis por allá, vamos faldeando esta montaña. En la bajada cambia todo por la noche. No ves igual y reaccionas más tarde. Si te aceleras de más, te la juegas. Clave: no mirar justo donde pisas, sino un poco más adelante dentro de lo que te deja el frontal. Y otra cosa, olvídate de bajar como de día. Aquí toca adaptarse al terreno y a las circunstancias. Es una bajada técnica. Se puede correr, pero no emocionarnos, porque una caída aquí la podemos arrastrar toda la carrera. Desembocamos justo en el barranco. Una bajadita con cuidado, que ahora mismo hoy hay barro. Vamos que nos vamos. Correr por los cauces de los barrancos, aunque espectacular, es complicado.
Por fortuna, nos desviamos por sendas. Reconocer el terreno antes de una carrera puede marcar muchísimo la diferencia. No hace falta venir a entrenarlo siempre en persona, pero al menos ver vídeos, analizar el recorrido o entender qué tipo de terreno te vas a encontrar. Vamos para arriba. Esto se pone interesante. Se escucha agua. Año 1953. Es una aventura por aquí. Sí. Aquí llevamos algo de agua. No está mal. Nuestro camino sube hacia arriba. Ahora, lo que he comentado antes. Llega para mí una gran cuesta de 9 kilómetros en forma de sierra, con subidas y bajadas, pero en definitiva una subida de 9 kilómetros con unos 400 positivos. Subidita tendida, pero corta. Ya tendremos luego un descansillo más adelante. Bonito es esto, ¿eh? Precioso. Esta parte estará un poco más limpia el día de la carrera seguro, pero es precioso correr por aquí. ¡Qué pasa! Mirad qué bonito. Increíble. Bonito es. Tenemos esta subida al diente de sierra de 2,5 kilómetros con 220 positivos. Fijaros qué maravilla. Así que en algún momento este lugar habrá sido el lecho marino. Bueno, kilómetro 8 y aquí giramos. Fijaros qué formación más bonita. Pasada. Donde hay una señal. Todo esto me imagino que será de la fuerza de la dana. Complicado, pero el camino sigue arriba. Esta parte, con tanta piedra suelta, hay que tener un poco de cuidado. Está muy roto. ¿Qué queréis que os diga? Qué maravilla de lugar. De noche tiene su encanto, pero aquí hay que venir sí o sí de día, porque es impresionante esta ruta. Me está gustando muchísimo el trazado. Y si ya me pones a correr junto a un río, con algo un poco técnico, vamos, me tienes más que ganado. Pasada, ¿eh? Bonito es esto. Una maravilla de lugar. Y si alguien tiene calor, siempre nos podemos bañar en esa pequeña cascada. No, no son los Pirineos, es Chiva. Cuidado aquí, en esta señal. Nos vamos del GR, por aquí. La verdad es que es precioso todo esto. ¡Qué pasada! ¡Qué bonito es! Una maravilla. Fijaros. ¡Qué preciosidad! Increíble. Una maravilla. Esta parte está siendo toda una aventura salvaje porque se ha modificado bastante el terreno por las lluvias fuertes y una pasada. Y el barro, la verdad es que da otra vidilla a la carrera, algo sensacional. Y me encantan las carreras que varían de terreno, de situaciones y en la que pocos kilómetros vivimos muchas cosas diferentes. Sí que es cierto que ha llovido, pero esta zona húmeda, impresionante la belleza que tiene. Y repito, toda una aventura esta parte, ¿eh? Y fijaros dónde salimos. Increíble. A un campo. Qué barbaridad. Esto es un tesoro. Maravilla de lugar. Kilómetro 10, 650 positivos. Y aquí tendremos el primer avituallamiento. Así que vale la pena que salgamos al menos con 1 litro de agua para poder llegar aquí en condiciones. En este punto no tenemos que bajar por aquí. Tenemos que intentar coger el camino de allí. Estoy perdido. ¿Vosotros veis el camino? Se supone que el camino tenemos que continuar por ahí. A ver, aquí hay un hito.
Era un reconocimiento, pero se está convirtiendo en toda una aventura. El día de la carrera seguro que está todo despejado, pero ya veremos si logro salir de aquí. Bueno, ni tan mal, ya está. Hemos encontrado el camino. Aquí se distingue bastante bien. 1 kilómetro, 100 positivos. Me parece justo. Vamos para arriba. Muy bonito. Precioso. Subida un poco complicada. Bastante cerrada. Afortunadamente tenemos los hitos y nos va enseñando este camino. Precioso el lugar. Aquí, en mitad de la nada, una pequeña acequia. Es una carrera de contrastes. Kilómetro 11, 750 positivos. Duro, pero bonito. Un poco de pista para despejarnos de tanta subida. Tras casi 1 kilómetro de bajada pistera, nos toca volver a subir. Llevamos ya 800 positivos de carrera, kilómetro 12, y seguimos subiendo. Pequeña bajada para recuperar un poco de tanta subida, porque al final no dejamos de casi 900 positivos en tan solo 13 kilómetros. Así que a tenerlo en cuenta. Este lugar parece un poco de cuento, la verdad. Con este bosque tan cerrado. ¿No creéis? Bajada un poco rota, pero corredera, desde luego. Nos toca hacer un poco de gincama. Y ahora giramos por aquí. Y seguimos hacia arriba. Vamos. Aquí, cuidado, que es por la izquierda. Vamos a por la subida antes de llegar a la cima de la carrera. Un total de 1,36 kilómetros con 106 positivos. Pero para empezar tenemos esta pequeña pared. La verdad es que estamos en mitad de la nada. Siempre que veo estas piedras colocadas así, me pregunto la historia que habrá detrás de estos muros. Estamos a punto de llegar al Ecuador, en kilómetros de la carrera, pero no así en desnivel. Vamos a alcanzar los 1000 metros positivos y tan solo 550 de bajada. Eso explica la segunda parte, que va a ser muchísimo más rápida que la primera. Es una carrera para tomársela de forma inteligente, porque además al ser nocturna todo cambia. Yo sí que os recomiendo que al menos el trazado intentéis entrenarlo por la mañana para conocer dónde vais a pisar y lo que os podéis encontrar. Además, Víctor, más conocido como el Guardián de Chiva, uno de los organizadores de la carrera, prepara también días antes una social run que llaman, y está muy bien porque aparte de conocer el trazado, lo compartes con amigos, con gente que va a vivir la experiencia como tú, y además con sorpresas de avituallamientos, incluso algunas pruebas de zapatillas creo que preparan y todo, o sea que es una carrera muy bien organizada. Y en esta zona donde los helicópteros recogen agua, tenemos el segundo de los avituallamientos, kilómetro 15,8. Llegamos al punto más alto de la carrera, con 875 metros sobre el nivel del mar. Nos queda una bajada
la última subida de 1 kilómetro con 200 positivos y la última bajada. Esta bajada es de las que marcan una carrera. 6 kilómetros prácticamente sin tregua, rápida, técnica y muy corrible si te dejas llevar. Te invita a correr, a soltar piernas, pero no te perdona un error. Hay zonas donde puedes volar y otras donde tienes que estar muy atento. Y eso es lo que le hace especial. De las mejores bajadas que he corrido en la Comunidad Valenciana. Estamos en la Sierra de Chiva, una zona poco transitada, pero con mucho más historia de lo que parece. Una zona que, aunque hoy parezca tranquila, no siempre lo ha sido. Durante siglos, estos caminos no eran para correr, eran rutas de paso, y en muchos casos, rutas que convenía no pisar solo. Porque esta sierra, especialmente la zona de las Cabrillas, fue territorio de bandoleros, gente que conocía cada piedra, cada sendero, cada paso escondido entre barrancos. Desde arriba, controlaban los caminos que conectaban el interior con la costa, y desde ahí esperaban. Cuando corres por aquí, lo entiendes rápido. Hay tramos en los que desapareces, y si no sabes por dónde vas, te puedes meter en un sitio complicado sin darte cuenta. Y no es la única historia que tiene esta sierra. Cerca del barranco de la Hoz se cuenta una historia que viene de la época de la Reconquista. La de Tarik y Alba. Dicen que Tarik, un caballero morisco, perdió allí a la mujer que amaba, y que la montaña, de alguna forma, se la quedó. Hablan de una lluvia de luna que la petrificó, dejando su recuerdo ligado para siempre a la roca. Puede ser leyenda, o puede no serlo, pero cuando estás aquí arriba, solo, rodeado de piedra y con el silencio cayendo encima, empiezas a entender por qué estas historias nacen en sitios así. Aquí también encontramos el refugio de los Oratillos. Cuenta la leyenda que eran monjes que vivían en esta sierra y que acabaron convirtiéndose en piedra, y viendo este paisaje no cuesta imaginarlo. Y luego está lo del Pico de Santa María, el punto más alto de la zona, donde durante años se ha hablado de tesoros escondidos, de gente que subía y nunca volvía con las manos vacías. O no volvía. Historias que se mezclan con la realidad y que forman parte de la identidad de esta sierra. Pero todo eso queda en segundo plano. Y aquí fue donde se me fue el tiempo. Entre grabar con el dron, buscar tomas, repetir planos, dejé de mirar el reloj. Iba a ser un reconocimiento. Y acabé metido en la montaña mucho más tiempo del previsto. Sin agua suficiente, sin comida y completamente solo y sin cobertura. Mientras tanto, me estaban esperando preocupados Víctor, el guardián de Chiva, y Desiree, más conocida como Colibrí. Menos mal que sabían el trazado que iba a hacer, porque a punto estuvo Víctor de mandar gente a buscarme. Recuperé la cobertura y pude avisar que estaba bien, y ahí es cuando te das cuenta de algo, que en la montaña, cuando te metes demasiado en lo que estás haciendo y estás disfrutando, el tiempo desaparece. Y cuando quieres darte cuenta, la aventura ya no es la carrera. Eres tú intentando salir de allí. Pues ya estamos terminando la bajada. Nos quedan menos de 9 kilómetros para llegar. Y veis esa montaña de ahí. Hay que rodearla por ahí para llegar a meta. Ese es el regalo final que nos tienen preparados. Es un cresterío bajada impresionante. Una maravilla dentro de la Comunidad Valenciana que os lo recomiendo hacer. Se puede correr perfectamente, hay que saber bajar un poco técnico, pero se puede correr sin problemas. Impresionante. De hecho, parte de esa bajada también se hace en la distancia corta. Pero esta distancia vale la pena porque tienes un cresterío impresionante y ya coges toda la bajada. Una maravilla. Las sendas son muy chulas, muy bonitas. Llegamos de nuevo a la parte más baja, al barranco otra vez, y de allí
tenemos, ahora sí, la última gran subida. Nos hemos metido en el barranco. A ver si encontramos por dónde seguir, porque esto tiene una pinta. ¿Veis la salida? A ver si es por aquí. Tenemos suerte. Sí, es por aquí. Menos mal. Bosque húmedo. Qué bonito es esto. Es precioso. Seguimos de subida, siguiendo el GR. Bueno, salimos a este camino de aquí, donde vamos a encontrar el tercer y último de los avituallamientos. Mi consejo: usarlo bien, porque tenemos una cuesta guapa y después ya bajar hacia la meta. Ya solo nos quedan 7 kilómetros con 400 y lo tendremos hecho ya. Aquí ya empieza la subida chula. Hemos venido a jugar, ¿no? Venga, vamos allá. Esta subida es el examen de los calambres. Si hemos sabido guardar bien las energías, no sufriremos. Si no, puede ser un poco un calvario esta subida. Mucha gente llega aquí desgastada, vacía o al borde de los calambres. En estos momentos merece más la pena bajar pulsaciones, caminar lentamente si lo necesitamos y mantener un ritmo sostenible. Estamos ya acabando la subida. Qué preciosidad. Mirad qué tarde. Qué bonita. Llegamos ya al collado. Morrón Gitama Chiva. Ahí lo tenemos. Venga, vamos. Pues ya estamos llegando al final de la última cuesta. Solo quedarían ya un par de repechos y lo tenemos. Venga, va, que solo quedan 6 kilómetros y de bajada. Venga. Como veis, la bajada se puede correr toda. Hay que saber dónde pisar, pero muy entretenida. Y cuidado con la última bajada, porque es donde mucha gente se confía. Las piernas ya vienen cargadas, la concentración baja y cualquier error se paga caro. Aquí merece más la pena bajar fluido y con control que ganar 20 segundos y terminar en el suelo. Falta 2,5 kilómetros para llegar. Aquí tenemos el desvío, a la izquierda tenemos el último repecho y ya todo bajada. Menos de 2 kilómetros. ...900 metros. Aquí ya tenemos chiva. Espero de verdad que este vídeo os haya entretenido y sobre todo que os haya sido útil, que hayáis conocido un poco mejor esta sierra y esta carrera tan especial. Y gracias también a todos los que muchas veces me saludáis, porque al final todo esto está hecho para vosotros. Así que si os ha gustado el vídeo, no olvidéis apoyarlo con un like, compartirlo y dejarme un comentario, porque ayudáis muchísimo al canal. Gracias.